Arrancando. Eh, la charla del día de hoy es sobre enfermedades desmielinizantes. Eh, a ver si... Bien, ahí está. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos de la enfermedad desmielinizante, cuáles son los síntomas en los pacientes que presentan enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, MOGAD y las semejanzas y diferencias entre los síntomas y los diferentes diagnósticos, y un poco de cómo abordar al paciente con estas enfermedades. Haciendo un poco de historia sobre la esclerosis múltiple, en 1133, en una saga de Thorlak, en Islandia, unos obispos hablaron sobre la sordera, el lenguaje y la ceguera en una mujer que no sabían cómo se había recuperado sola, habiendo tenido estos síntomas, lo suponieron como un milagro. Después, algunos anatomopatólogos, Robert Hopper, Carswell, Krugeler describieron lesiones en médula y atrofia, que hicieron algunos bocetos sobre la misma, y ya acercándose un poco más a lo que es la esclerosis múltiple, el neurólogo Jean-Martin Charcot empezó a hablar sobre placas desmielinizantes, y estas placas desmielinizantes las tomaba como una entidad única dentro de lo que es esclerosis múltiple. Después empezaron otros investigadores como De Vick, Balo, Feldman, Schiller, donde estos investigadores también propusieron otras patologías como la neuromielitis óptica, la esclerosis concéntrica de Balo, la esclerosis de Schiller y la esclerosis de Marburg. Estos tres tipos de esclerosis son enfermedades desmielinizantes que más que nada se dan en niños y son bastante graves, por decirlo así. Ahí es cuando empezamos a hablar sobre enfermedades desmielinizantes y dentro de ellas también la enfermedad asociada a diseminación aguda que se da mayormente en niños. Dentro de lo que es la incidencia y prevalencia, tenemos que decir que la esclerosis inmune es un trastorno inmune más frecuente del sistema nervioso central, ¿sí? En el 2020 se estima que 2,8 millones de personas en el mundo, y esto es un valor de 36 habitantes cada 100.000 de todo el mundo. En Argentina hay muy pocos estudios sobre la incidencia y prevalencia, y estos estudios el promedio es de 17 por 100.000 habitantes. En el subtipo más frecuente de esclerosis múltiple, que es el subtipo recaída-remisión, también dentro de la Argentina es el más frecuente. Específicamente dentro de los años 2013 y 2020 se incrementó el 50% esclerosis múltiple, es la prevalencia global de la enfermedad. Es la causa más frecuente en adultos jóvenes después de los traumatismos, con lo cual esto lleva a una incidencia y prevalencia de importancia debido a la carga no solamente de enfermedad, sino también social que produce en el paciente. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad autoinmune, neurodegenerativa, ¿sí? Que afecta tanto el encéfalo como la médula y tiene etapas de predominio inflamatorias y de neurodegeneración. Pueden presentar diferentes tipos de síntomas los pacientes con esclerosis múltiple, que pueden ser monofocales, multifocales y que también pueden ser multifásicos. Por eso es una enfermedad que se llama de las 1000 caras, es una enfermedad que es difícil de diagnosticar para los clínicos, más que nada porque es una enfermedad que tiene miles de síntomas que pueden tener cualquier focalidad neurológica. Dentro de la fisiopatogenia, que ahora voy a hablar después un poco más en detalle, ocurren los procesos más importantes de inflamación, desmielinización y degeneración. La epidemiología mayormente se da en mujeres y la edad promedio de diagnóstico es en pacientes más que nada jóvenes, entre 20 y 30 años, pero también pueden presentarse en la infancia y en la adultez. La clínica, los síntomas más importantes y son los síntomas más prevalentes en sí, son la alteración de la agudeza visual,
la neuritis óptica, la diplopía, síntomas sensitivos como parestesias, hormigueo, síntomas deficitarios sensitivos como calambres, los síntomas motores que pueden traernos alteración en la fuerza o debilidad, la ataxia, las alteraciones de los esfínteres como incontinencia, constipación, urgencia miccional. ¿De qué dependen estos síntomas también? Del tipo de esclerosis múltiple y del fenotipo. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple recaída remisión, que es la mayoría de los pacientes, el 80% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, por lo general debutan con los síntomas asociados a los déficits visuales, a trastornos sensitivos, y después cuando tenemos un paciente que tenemos mayor alteración, ya sea de ataxia, donde podemos sospechar alguna afectación en el tronco, o alteraciones de esfínteres, donde podemos sospechar alguna alteración a nivel de la médula, por eso tiene estos síntomas, tenemos que pensar que este paciente puede tener una esclerosis múltiple con un empeoramiento o mayor progresión que la esclerosis múltiple fenotipo recaída remisión. Dentro de lo que son los factores de riesgos, tenemos factores de riesgos geográficos, tenemos los factores de riesgos asociados a la luz solar y a la vitamina D, al tabaquismo, a la obesidad. Estos factores de riesgos no están específicamente estudiados como que pueden provocar esclerosis múltiple, pero sí que si los tenemos pueden llevar a un empeoramiento de la misma. Dentro de lo que es la fisiopatología de la esclerosis múltiple, que digamos es un poco lo más complicado de poder entender, en este diagrama que me parece bastante entendible, habla un poco de que nosotros no se sabe bien todavía cuál es la fisiopatogenia de la esclerosis múltiple, sabemos dónde actúa, cómo actúa, pero cómo es la fisiopatogenia todavía no sabemos de dónde interviene este antígeno que deja de asociarse a nuestro sistema inmune, no siendo reconocido, activando una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Como sabemos, dentro de lo que es la inmunidad innata, vamos a tener también y adaptativa las células, ¿sí? Las células T, y ahora también se conocen las células B asociadas a esta inmunidad, las cuales van a atravesar la barrera hematoencefálica, no se sabe por qué estos linfocitos la atraviesan todavía, pero al atravesar la barrera hematoencefálica se unen a estos astrocitos, a la microglía, y hacen una reactivación dando factores proinflamatorios como interleuquinas, factores del crecimiento tumoral, una cantidad de antígenos complementos asociados que van a provocar una cascada inflamatoria, citotóxica, que nos van a llevar a la desmielinización y también al daño axonal y a la pérdida neuronal consecuente. Dentro de lo que es la enfermedad desmielinizante tenemos algunos conceptos que son conceptos como síndrome clínicamente aislado, radiológico aislado, que va a depender más que nada del debut de la enfermedad en un paciente. El síndrome clínicamente aislado es una focalidad neurológica que por lo general es monofocal, es un síntoma que presenta un paciente y que no tiene otro criterio más que un síntoma de foco clínico neurológico. Es un evento único y no tiene antecedentes previos. Por eso es muy importante siempre preguntar antecedentes previos. Y dentro de lo que es el síndrome radiológico aislado, es un paciente que por cualquier eventualidad se le realiza una resonancia de encéfalo o medular y encontramos alguna lesión desmielinizante típica sin haber tenido nunca una clínica. Estos pacientes tienen criterios para esclerosis múltiples a 5 años o los pacientes que tienen un síndrome clínicamente aislado tienen por lo general asociaciones dependiendo de los síntomas a transformarse en esclerosis múltiple. Por lo general lo más típico es la neuritis óptica. Dentro del diagnóstico de esclerosis múltiple hablamos de los criterios de McDonald, que son los que se utilizan para diagnosticar la enfermedad. Hubieron 2 fases donde hubieron criterios de McDonald en el 2010 y se postularon otros criterios en el 2017 asociados a mejorar los criterios
previos en los cuales había que tener un evento clínico compatible con la enfermedad desmielinizante, una evidencia, ¿sí?, de la afectación, que esta evidencia tiene que ser objetiva, ya sea las lesiones en imágenes. En el 2017 se agregan las bandas clonales en líquido cefalorraquídeo, como también un factor pronóstico del diagnóstico, y la diseminación en tiempo y espacio a través de la resonancia y de la clínica del paciente, incluyendo otros diagnósticos. Cuando hablamos de formas clínicas, de fenotipos, hablamos de los tipos de esclerosis múltiple que existen. Esto va a depender de la discapacidad y del tiempo, el fenotipo de esclerosis múltiple, donde tenemos la esclerosis múltiple recaída-remisión, que son eventos clínicos de recaídas o brotes que van a tener una remisión que por lo general es completa. El paciente puede presentar una sola recaída en su historia de vida natural, junto con lesiones desmielinizantes, y recuperar completamente, y por lo general en los primeros años se puede volver a repetir o no volver a presentar nunca más este tipo de recaída y discapacidad. Siempre tener en cuenta que el paciente es un todo con respecto no solamente a la clínica, sino hablar sobre la progresión en discapacidad y las imágenes del paciente para saber si el paciente tiene una enfermedad activa o no, que eso nos va a llevar a un mejor o peor pronóstico. Dentro de lo que también es fenotipo, vamos a hablar sobre las esclerosis múltiple secundaria progresiva, donde tenemos un paciente que inicia con un cuadro también de recaída, donde se diagnostica la esclerosis múltiple y después empieza a tener una progresión de su discapacidad bastante lenta, y al final de su enfermedad como que puede llegar a tener en algunos casos recaídas o no. Y tenemos la esclerosis múltiple primaria progresiva, donde el paciente, fuera de lo que es recaídas, empeora su discapacidad y por lo general se da mayormente en el primer año de su diagnóstico. ¿Qué es una recaída o brote? Cuando hablamos sobre la recaída o brote, hablamos de un episodio monofásico que tiene que tener aproximadamente 24 horas, no menos de eso, de cualquier focalidad neurológica para denominarse brote, y tiene que estar en ausencia de factores como fiebre o infecciones, ya que las fiebres y las infecciones en pacientes con esclerosis múltiple pueden exacerbar un pseudobrote, exacerbar algún síntoma previo, y llamamos pseudobrote a esto. Pero la recaída o brote tiene las manifestaciones más frecuentes con síntomas como neuritis óptica, síndrome del tronco. También puede haber alguna afectación en la recaída o brote en una lesión activa. Entonces siempre vamos a controlar al paciente, no solamente en esa recaída o brote en la clínica, sino también las neuroimágenes, para saber si esa recaída o brote tiene un correlato clínico radiológico y coincide con una lesión activa desmielinizante, para tomar la conducta posible de tratamiento. Se deben excluir otras causas también si estamos en presencia de algún factor que nos haga sospechar que esto es una recaída o brote, o también o no es una progresión de la enfermedad. Para eso es muy importante la clínica. Lo que más me interesaba hablar sobre esta charla es sobre las imágenes en resonancia, porque es el diagnóstico más difícil, creo que tiene que ver en la clínica con las lesiones que pueden simular otras enfermedades o diagnósticos diferenciales. Entonces, lo que quería que tengan en claro es que vamos a pedir una resonancia de encéfalo en pacientes que tienen una focalidad neurológica, pero que las lesiones son características dentro de la desmielinización, son ovoideas, tienen aproximadamente 3 milímetros de diámetro, se pueden colocar de forma perpendicular a los ventrículos. También estas formas perpendiculares se llaman dedos de Dawson, y también pueden ubicarse en otras partes como el cuerpo calloso, es lo más característico, subependimarias, las cuales se pueden ver en un corte sagital de mejor manera. Pueden haber lesiones juxtacorticales, infratentoriales,
donde afectan a los pedúnculos cereberosos, la protuberancia. Cuando tenemos lesiones supratentoriales estamos hablando de lesiones que pueden ser de sustancia blanca, periventriculares, justacorticales, y cuando hablamos de lesiones infratentoriales que afectan a los pedúnculos cerebelosos, a la protuberancia, por lo general tenemos que pensar que ese paciente puede tener un peor pronóstico. La atrofia cerebral es importante, la atrofia cerebral es la pérdida del volumen cerebral, se ve mucho en pacientes con esclerosis múltiple, y si vemos un paciente joven, cuando el diagnóstico es entre 20 y 30 años, con una atrofia cerebral marcada, podemos pensar que este paciente va a tener peor pronóstico de su enfermedad. La atrofia también nos habla de la pérdida del volumen cerebral y también se produce más en la afectación de la sustancia gris, entonces va a tener mayor problema cognitivo el paciente. En la última imagen que estamos viendo acá de encéfalo a nivel axial, estamos viendo un T1 con contraste, donde quiero que vean que en el centro de la imagen axial tiene un realce de gadolinio, que es un realce periférico central, ¿sí? en anillo completo. A nivel derecho tenemos un realce en anillo incompleto y después tenemos el realce nodular. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta al momento de pedir la resonancia, poder pedirla con gadolinio, para ver estos realces y poder diferenciar, porque lo más característico en esclerosis múltiple es que el realce sea en anillo incompleto. Si tenemos ya un realce nodular o un realce en anillo cerrado, podríamos sospechar o pensar otros diagnósticos diferenciales como algunos posibles tumores, ¿sí? Lesiones tumorales que pueden dar este tipo de realce. La afectación medular es característica en la esclerosis múltiple. La afectación medular no abarca más de 2 segmentos medulares. Son lesiones que van cráneo-caudal, son lesiones hiperintensas que se pueden ver en secuencias ponderadas de STIR, se pueden ver también en una densidad protónica, en una fase de densidad protónica que es la más usada, y también se pueden ver en T2. Estas lesiones se ubican más que nada a nivel cervical y dorsal. Por lo general, el pedido de una resonancia de médula para ver columna cervical y dorsal se hace si el paciente tiene síntomas compatibles, que por lo general son los síntomas más sensitivos o los niveles sensitivos que pueda tener el paciente. Entonces también pensar en que podemos pedirla para esclerosis múltiple, pero también si hay sospecha de las imágenes, si tenemos un paciente con una clínica compatible y sospechamos que las imágenes que tiene a nivel encefálico no son del todo desmielinizantes a nuestro criterio, el pedir una resonancia de columna para evaluar la médula cervicodorsal nos puede ser de utilidad para el diagnóstico. Signos de alarma radiológicos, hablamos de los diagnósticos diferenciales. En esto tenemos una variedad de diagnósticos diferenciales acorde a que nosotros conozcamos cuáles son esos síndromes o enfermedades que nos pueden llevar a tener diagnósticos diferenciales, y como verán, algunos de ellos, como las lesiones córtico-subcorticales de la patología MERAS, tiene que ver con una afectación mucho más extensa en territorios vasculares. También ahí hay, en la segunda imagen vemos lo que es el CADASIL, que es una enfermedad que tiene múltiples infartos lacunares, que si ven ustedes está afectando la fibra senú del encéfalo, y también tiene lesiones bastante hiperintensas y simétricas, confluentes, son lesiones más grandes, son lesiones que no son parecidas a las lesiones desmielinizantes, pero que los síntomas y signos nos pueden hacer sospechar en una enfermedad desmielinizante. En la última imagen es una imagen de SUSAC, donde vemos ahí en el cuerpo calloso lesiones que se disponen en collar de perlas, se dice, ¿sí? O son lesiones algodonosas también que se disponen en esas estructuras mayormente. Y también pueden ser múltiples, también puede afectar otras partes como ganglios de la base y tálamo.
Para entender un poquito puse este caso clínico, ¿sí? De una paciente nuestra de 16 años de edad que acude a guardia médica en agosto, presentó síntomas de temblor en miembros superiores, también presentó síntomas deficitarios motores y ataxia. Es una paciente que consultó múltiples veces en la guardia, al tener 16 años obviamente se interpretó como una paciente que podía tener un cuadro de nerviosismo, ansiedad, ella es vegetariana, entonces también sospechaban que podría tener algún déficit de B12, se le hicieron todos los estudios de control que estaban dentro de la normalidad, se derivó en varias oportunidades a gastroenterología, a psiquiatría, etcétera, hasta que la paciente después de varios meses, durante un año concurrir a la guardia, es evaluada en un contexto donde la ataxia era más predominante y solicitan la resonancia de encéfalo. Al examen neurológico ella presentaba un istmus horizontal a derecha agotable como positivo, una espasticidad leve en el miembro superior izquierdo, que esa espasticidad leve ya nos hacía sospechar que esta paciente ya estaba teniendo un déficit motor en el brazo izquierdo, que no era nuevo, que ya venía arrastrando esa lesión motora y había espasticidad. Los reflejos vivos en miembros inferiores, que bueno, que podemos pensar en que una paciente joven tiene reflejos vivos en miembros inferiores, pero tenía dismetría y temblor en 4 miembros, produciendo así la correspondiente ataxia y una imposibilidad en la marcha en tándem. Se lo solicitan que estudios complementarios, solicitamos la resonancia, solicitamos el laboratorio, solicitamos la punción lumbar, solicitamos bandas oligoclonales en líquido. Estos estudios obviamente se van pidiendo a medida que la paciente ingresa, una vez que sube de guardia a piso, ya está internada, la paciente se evalúa un laboratorio, un colágenograma, se descartan otras causas, se le realiza la resonancia, se le realiza la punción lumbar, si es posible hay que sacar tanto suero como líquido cefalorraquídeo antes de cualquier tratamiento para que después no nos den falsos negativos, ¿sí? Al momento de pedir anticuerpos o bandas oligoclonales para evaluar otros diagnósticos diferenciales. Esta es la resonancia de la paciente, es una resonancia de cerebro con contraste, donde acá lo que vemos son lesiones a nivel infra y supratentorial. No son tanto las típicas lesiones, ¿sí?, pequeñas de 3 milímetros, bien perpendiculares, como vemos ahí tenemos algunas periventriculares, sino más bien son un poquito más aumentadas de tamaño. Como verán, en protuberancia también tenemos una lesión que es bastante grande como para pensar que podría ser de un origen desmielinizante asociado a esclerosis múltiple, por ejemplo, pero en una paciente de 16 años con una focalidad neurológica como la que tiene, y viendo estas imágenes, pensemos primero que es una enfermedad desmielinizante inflamatoria posiblemente, y ahí evaluar los diagnósticos diferenciales. Algo de lo que yo les hablaba, que se ven unas imágenes, ese anillo incompleto, el ganglio, ¿sí? Y ahí me apoyo un poquito más a pensar en que posiblemente sea esclerosis múltiple. En la resonancia de columna cervical, en contraste, vemos también ahí una lesión a nivel cervical hiperintensa, ¿sí?, que se ve tanto a nivel axial como también a nivel de la médula en corte sagital. Por lo general pedimos STIR, en esa técnica podemos llegar a ver que es de supresión grasa la imagen hiperintensa, y también se puede ver en T2. Como vieron recién, era una imagen pequeña, ¿sí? No era una imagen que abarcaba más de un segmento, ¿sí? Y tampoco realzaba con gadolinio esa imagen. El abordaje del paciente. Bueno, los pacientes por lo general tenemos que evaluar cuán agresivo es esta recaída, este brote, esta focalidad neurológica, para saber iniciar el tratamiento a través de clínica médica, porque los tratamientos para esclerosis múltiple son tratamientos que se inician en consultorio, que es el tratamiento modificador de la enfermedad. Pero en clínica médica el tratamiento es corticoterapia. Como toda enfermedad desmielinizante, inflamatoria, el corticoide va muy bien, responde muy bien cuando comienzan con su diagnóstico, con su recaído brote, y si el paciente no responde bien a la corticoterapia, ahí pensemos en que el paciente puede estar cursando otro tipo de diagnóstico y
tener en cuenta otro tipo de anticuerpos al momento de pedir los estudios, como son antiacuaporina 4 y anti-MOC, que son también asociados a enfermedades desmielinizantes que tienen un pronóstico diferente a lo que es esclerosis múltiple. El tratamiento es metilprednisolona 1 gramo día endovenoso, ¿sí? Se da por lo general los pulsos entre 3 y 5 días, dependiendo de la respuesta, ¿sí? Y no duden en, luego de hacer este tratamiento, si el paciente tiene un cuadro de severidad neurológica con un déficit severo y no está respondiendo, evaluar la posibilidad de hacer otro tipo de tratamiento, tanto como plasmaféresis o inmunoglobulina, dependiendo del caso. Por lo general, la corticoterapia oral después de la buena respuesta no se hace. En algunos informes, en algunos artículos se puede hablar, lo pueden leer, que a veces hay corticoterapia oral que se da luego de los corticoides vía endovenosa, pero por lo general no se va con corticoides, con tapering de corticoides vía oral. Sí, en aquellos casos donde estamos frente a una patología posible anti-MOC o antiacuaporinas 4, en estos casos sí, porque la severidad del déficit neurológico, que por lo general es visual, va a requerir que tengamos un cuadro de atención más antiinflamatorio para mejorar el déficit visual. La paciente es interconsultada por neurología, se evalúa en piso, se realiza la punción lumbar, se evalúa el líquido cefalorraquídeo, que por lo general en patología de esclerosis múltiple puede haber una ligera pleocitosis, mayormente son linfocitos, las proteínas pueden estar ligeramente aumentadas, pero la glucosa está normal y el ácido láctico también. El líquido es incoloro, ¿sí? Así que tratar de evaluar este líquido para descartar también de esa manera otros diagnósticos diferenciales como infecciones o virus. La paciente recibe tratamiento con corticoterapia, resuelve el foco neurológico y ya teniendo una recuperación total del cuadro se va de alta. ¿Cómo continúa la paciente? La paciente viene por consultorio, se siguen pidiendo estudios para diagnósticos diferenciales porque los anticuerpos obviamente demoran los resultados y se piden otros estudios como potenciales evocados auditivos, visuales, somatosensitivos, los cuales también pueden apoyar al diagnóstico de esclerosis múltiple sin descartar el mismo porque es clínico a través de los criterios del McDonald's. Luego de eso, la paciente realiza rehabilitación si lo requiere y se inicia el tratamiento modificador de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas de las que hablamos, las más típicas, son la neuritis óptica. La neuritis óptica en esclerosis múltiple es una neuritis óptica unilateral, puede haber, y por lo general hay dolor a los movimientos oculares, la visión es parcial, borrosa, ¿sí? Y principalmente puede haber un estocoma centrocecal y puede haber edema de papila o la papila puede estar ligeramente normal. Si tenemos unas alteraciones, pensar en otros diagnósticos diferenciales porque serían menos típicos, ya sea que sea bilateral, que hayan discromatopsias, que no haya dolor, ¿sí? Cuando hay una alteración pupilar. Entonces pensar en cuadros atípicos que pueden cursar con diagnósticos diferenciales. Lo típico en esclerosis múltiple con la afectación de tronco es la oftalmoplegia internuclear bilateral, la ataxia, un nistagmus bilateral, la parálisis del sexto par craneal y el adormecimiento facial. Las lesiones en la médula pueden provocar una mielitis parcial en esclerosis múltiple, donde podemos tener también el signo del Hermit, que es un gatillante de electricidad. Cuando el paciente lleva el mentón al pecho, puede llegar a tener este signo del Hermit, que es muy común en pacientes con esclerosis múltiple. Puede haber adormecimientos, dependiendo obviamente del nivel en que esté afectada la médula. Puede haber parestesias, puede haber urgencia, incontinencia urinaria, también puede haber constipación, puede haber diarrea, incontinencia fecal. Puede haber paraplegia espástica progresiva, pero por lo general es asimétrica.
En esto no me quiero meter mucho, pero para que sepan, hay una infinidad de tratamientos para esclerosis múltiple. A partir de 1993 aparecieron los inmunomoduladores, los interferones beta, que fueron los primeros en tratar la enfermedad como modificador de la enfermedad, indicado en pacientes que tienen esclerosis múltiple recaída, remisión. Luego, cuando supimos cómo actuaban mejor estos fenotipos, fueron apareciendo dependiendo del sitio de localización y más conociendo que estaba la afectación de las células B dentro de lo que es la inmunidad adaptativa, podíamos incorporar ya otros tratamientos. Se empezaron con los interferones que eran inyectables, luego aparecieron las terapias orales con el fingolimod, y a partir de ahí se desencadenaron cada vez más estudios científicos e investigación, etcétera, que al día de hoy aproximadamente hay 17, 18 medicamentos disponibles en diferentes tipos de administración, y que también depende mucho de que de la decisión del tratamiento del paciente, ¿sí? Del peor más como menor pronóstico, si es hombre o mujer, si hay probabilidad de planificación familiar, porque las pacientes son por lo general muy jóvenes, entonces hay que pensar en este tipo de tratamiento de acuerdo a si va a pasar leche materna, si va a amamantar, si va a tener un hijo, si hay planificación o no, si hay que suspender el tratamiento, si se continúa. Ahora en embarazo sabemos que el único tratamiento que la paciente puede seguir con seguridad son los interferones, son los que demostraron tener seguridad en el embarazo. No obstante así, hay también medicamentos nuevos que tienen una seguridad en los primeros 3 meses, donde no se han demostrado ni malformaciones genéticas ni complicaciones, pero sí obviamente no son los indicados para pacientes que tienen planificación familiar. El algoritmo diagnóstico y el tratamiento de la esclerosis múltiple son claves, porque lo más importante empezar en esto es justamente si el paciente tiene factores de buen o mal pronóstico. Si el paciente tiene factores de buen pronóstico, probablemente evaluaremos cuál es el fenotipo de esclerosis múltiple para iniciar, ya sea con un inmunomodulador o con una terapia de mayor eficacia. Los tratamientos varían entre baja eficacia, alta eficacia, no hay una eficacia intermedia, por decirlo así, ¿sí? Cuando hablamos de baja eficacia, yo pondría un poco hablar de los inmunomoduladores, pero no quiere decir que no sigan respondiendo a los pacientes que tienen una esclerosis recaída, remisión. Pero cuando hablamos de alta eficacia, son pacientes que comienzan con factores de mal pronóstico, ¿sí? Alta eficacia quiere decir que el paciente, si inicia con un tratamiento de estos, va a tener mejor pronóstico en evitar lo que es discapacidad a largo plazo y enfermedad activa, neurodegenerativa. Estos pacientes que tienen mal pronósticos hay que entender como esto la edad, paciente joven, paciente mujer, paciente que tiene lesiones suprainfratentoriales y afectación no solamente encefálica, sino también medular. Dentro de los diagnósticos diferenciales, vamos a hablar de la neuromielitis óptica. Es una enfermedad autoinmune, desmielinizante del sistema nervioso central. Son ataques recurrentes también de neuritis óptica y mielitis, pero estos ataques de neuritis óptica son más digamos, como más severos, porque puede afectar tanto únic, pero mayormente son bilaterales. El déficit de la agudeza visual es importante y son de afectación de gravedad. Algunos quedan con una discapacidad a nivel de la agudeza visual porque son poco respondedores a lo que es las terapias con corticoides. En estos casos también se puede utilizar inmunoglobulinas o plasmaféresis, pero evaluar cada caso de la respuesta al tratamiento o no. La edad media de presentación, según los estudios de investigación, es 39 años, pero eso no quiere decir que no ocurra en pacientes menores y en la etapa adulta también. Es generalmente monofásica,
cursa con pocos brotes y recaídas a diferencia de la esclerosis múltiple y no tiene el aspecto neurodegenerativo de la esclerosis múltiple. No va a ir empeorando en discapacidad el paciente ni va a tener un déficit con recaída remisión. Por lo general son monofásicos, ocurre un solo evento de una focalidad severa y generalmente no vuelven a tener recaídas, y cuando las tienen, que son mayormente la afectación del déficit visual, va a depender del tratamiento también. Se inicia con un tratamiento con corticoterapia como primera línea, pero también se puede pasar a otro tipo de tratamientos de segunda línea. Cuando hablamos de neuromielitis óptica, hablamos de las acuaporinas 4. ¿Sí? Las acuaporinas 4 son los marcadores que están junto con los astrocitos, son moléculas de membrana, son selectivas de agua, se encuentran también en otros lugares como nervios ópticos, hipotálamo, a nivel periventricular, en la médula espinal. Estos canales de agua nosotros ya los tenemos incorporados, pero además de su función de la movilidad de las moléculas de agua, del movimiento del lactato y de otros canales, estas partículas empiezan por un sistema inmunopatogénico de causa desconocida a gatillar una cascada de inflamatoria. Se desconoce cómo estas acuaporinas pueden llegar a los astrocitos que se colocan alrededor de la membrana del axón y empiezan a producir algunos OAPs, que son supramoléculas, son agregados ortogonales que se unen a la forma tetraédrica de la acuaporina 4 y producen una disregulación activando factores de necrosis y obviamente linfocitos natural killers, etcétera, para poder empezar a afectar y de esta manera producir citotoxicidad y el daño axonal adquirido. Las manifestaciones clínicas más frecuentes, la neuritis óptica, ¿sí? Y la mielitis. Las mielitis son bastante extensas, no son mielitis asociadas a esclerosis múltiple, que son en pocos segmentos, ¿sí? Estas abarcan más de 2 o 3 segmentos, son lesiones bastante extensas. La severidad de los déficits, tanto focales motores como sensitivos, es de gravedad, puede provocar una paraparesia, un ojo ciego, ¿sí? Y acá tenemos dentro de la mielitis la diferencia entre la mielitis transversa y la longitudinalmente extensa, asociada a patologías de neuromielitis óptica, donde vemos la afectación de varios segmentos a nivel medular, cérvico-dorsal, por lo general también se ve mucho a nivel dorsal. No olvidar en estos pacientes pedir no solamente resonancia de columna cervical, sino también cérvico-dorsal para poder ver la extensión de las lesiones. En la clínica lo más común en este tipo de patologías es el síndrome del área postrema, donde tenemos un hipo intratable, náusea, vómitos, y vamos a ver la afectación a nivel infratentorial y también a nivel muy característica y común a nivel del tálamo y del hipotálamo, y del tercer ventrículo también puede estar afectado. Los criterios diagnósticos es un anticuerpo antiacuaporina 4 que se pide en suero y que está positivo, y un evento clínico compatible, ¿sí? El método por el que se pide es un método basado en células, en suero, y puede dar, si no se pide por este método, por lo general a veces pueden dar falsos negativos, así que tratamos de pedir este método cuando solicitamos este estudio. Pero también puede haber una seronegatividad de la antiacuaporina 4, y en el criterio diagnóstico, si tenemos dos eventos compatibles donde sí o sí tiene que haber neuritis y una lesión de una mielitis longitudinalmente extensa, bueno, ahí podemos hacer un criterio como diagnóstico de posible neuromielitis óptica.
El método basado en células tiene muchísima sensibilidad, por eso es que pedimos por este método las antiocoporinas. Como tienen una producción a nivel periférico y hablamos de que son del tipo Ig1, es necesario la colaboración de las células T y B para la producción, ¿sí? Es lo que hablábamos recién, y eso va a activar el complemento y la cascada citotóxica, pero están en la periferia, con lo cual se puede detectar en suero la mayoría de los anticuerpos antiacuaporina 4. También acá dice que los niveles séricos, ¿sí?, de antiacuaporinas 4 cambian con la actividad de la enfermedad y el estado del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Así como pueden salir positivos por esta localización periférica, al responder al tratamiento pueden también negativizarse estas antiacuaporinas 4, ¿sí? Estos anticuerpos pueden negativizarse y eso nos va a dar un apoyo a decidir la opción de discontinuar el tratamiento. Los tratamientos de neuromielitis óptica, como en primera línea tenemos los glucoscorticoides, ¿sí?, que es lo que hablamos en principio en las enfermedades desmielinizantes inflamatorias. Puede también utilizarse plasmaféresis, hay pacientes que responden a plasmaféresis y no a corticoides, así que si tenemos un paciente con un déficit severo de la agudeza visual, no dudar, si no responde a los 5 días de pulsos de corticoterapia, iniciar el tratamiento con plasmaféresis. Y después tenemos los tratamientos de segunda línea, que son los tratamientos que se van a mantener durante el tratamiento sin dejar de repetir estos anticuerpos antiacuaporina a los 6 meses y a los 12 meses hasta que se negativicen, y evaluar cómo continuar o no con el tratamiento de segunda línea, que lo que va a hacer es prevenir, evitar que siga habiendo discapacidad. Bueno, estos son algunos de los tratamientos. Por lo general lo que más usamos es la acetoprina, después tenemos el enoculizumab, el tocilizumab, el satralizumab, el izumab y el aquarubumab. El último creo que todavía no está acá en Argentina. Después hablamos sobre MOGAD. ¿Qué es MOGAD? MOGAD es un anticuerpo contra la glicoproteína del oligodendrocitos, ¿sí? Son enfermedades asociadas a este anticuerpo antiglicoproteína de la mielina del oligodendrocito. Por lo general el MOGAD en el porcentaje de que en el 10 a 25% de la seronegatividad de las antiacoporinas 4, el 40% de esa seronegatividad por lo general es MOGAD, ¿sí? Está relacionado mucho a la sensibilidad del método, pero no deja de ser una afectación desmielinizante inflamatoria, ¿sí? También causa neuritis óptica, también causa mielitis y tiene, digamos, la misma severidad que tiene la neuromielitis óptica. La neuritis óptica es la más frecuente, hasta el 80% como la presenta, ¿sí? Y pueden ser bilaterales, pueden ser simultáneas, puede haber papilitis, puede haber hemorragias peripapilar. A tener en cuenta que el fondo de ojo también puede ayudar mucho en el contexto de diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple por esta papilitis de hemorragias peripapilares, ya que en esclerosis múltiple está dentro de lo normal o hay un edema de papilas muy leve. Dentro de lo que es la inmunopatogenia, bueno, es un mecanismo que aún no está determinado, pero también hay algo que nos puede decir que puede haber una autoinmunidad posinfecciosa, así que siempre preguntar en estos pacientes antecedentes de vacunaciones previas, algún cuadro gripal o infeccioso 15 días o cercanamente previo. Digamos que dentro de la inmunopatogenia también tenemos las células B y las células plasmáticas, los autoanticuerpos que pasan esta barrera hematoencefálica y dentro del sistema nervioso vuelvan a desactivar esta cascada inflamatoria, donde activan la proteína de la mielina y los macrófagos producen las citoquinas y quimioquinas que van a hacer la disminución o este background de desmielinización e inflamación. Dentro de las resonancias, bueno, las resonancias de MOGAD son más características como lesiones hiperintensas, confluentes, de tipo algodonosas, son mucho más extensas, ¿sí?
de lo habitual de las lesiones desmielinizantes. No hay lesiones hipointensas en T1, por lo general, que también es un diagnóstico, ¿no? Como digamos, un cuadro diferencial a lo que es esclerosis múltiple, ya que en esclerosis múltiple las lesiones en T1 también son características, se ven hipointensas. Las lesiones en T1 de esclerosis múltiple tienen que ver con la gliosis y con la cronicidad de la enfermedad. En el tratamiento más utilizado son los corticoides, el lasmetilprednisolona, durante 3 a 5 días. ¿Sí? Los pacientes con recaída grave deben tratarse tempranamente con plasmaféresis o inmunoglobulinas, lo que hablamos recién. La azatioprina y el micofenolato pueden utilizarse durante las recaídas o como tratamiento de segunda línea. Y no olvidar que si persisten positivos hay que repetir anticuerpos a los 12 meses para evaluar si continúa con el tratamiento. En el abordaje se pide el laboratorio, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo puede haber pleocitosis, puede haber celularidad, puede llegar hasta 300 células, a diferencia de lo que es esclerosis múltiple, que por lo general es menos de 50 células. Puede haber un aumento de proteínas inflamatorias y hasta el 50% presentarlas. Las VOC son infrecuentes, ¿sí? Podemos pedirlas, pero infrecuentemente puedan llegar a dar un patrón de VOC tipo 2, que es el característico de esclerosis múltiple. Y después, dentro de las desmielinizantes, hablamos de ADEM, donde tenemos una enfermedad que es inflamatoria, que es desmielinizante, es inmunomediada por el sistema nervioso central, puede ocurrir posterior a una infección o vacunación, es un curso monofásico, se puede presentar también con una focalidad de síntomas más que nada sensitivos, motores. Puede tener alguna alteración a nivel visual, pero mayormente son síntomas sensitivos. Hay una buena recuperación en estos pacientes, la mayoría de la población afectada son pacientes pediátricos. Dentro de los criterios diagnósticos, el evento es clínico, puede ser polifocal, puede haber una lesión desmielinizante en el sistema nervioso central con una disfunción y puede haber una encefalopatía en el paciente. El paciente puede presentar un cuadro encefalopático por las lesiones características muy inflamatorias y que afectan de afectación bihemisférica. Puede durar en un periodo, dice que las resonancias de las lesiones coinciden con la disminución durante un periodo agudo de 3 meses. Estos pacientes pueden tener un cuadro agudo encefalopático de menos de 3 meses, ¿sí? Para evaluar que se puedan asociar a lesiones desmielinizantes tipo AD. En el abordaje se va a solicitar también en el laboratorio, se va a solicitar la resonancia, los anticuerpos anti-MOG que se solicitan en el suero, y el tratamiento no hay que dudar en iniciarlo porque tiene muy buena respuesta al tratamiento con corticoterapia, y también las lesiones de ADEM tienen muy buena respuesta a nivel de la mejoría con la corticoterapia, habiendo una disminución de la capacidad inflamatoria de las lesiones. Dentro de lo que son las conclusiones, como para terminar, hablamos sobre los síndromes más frecuentes, ¿sí? Donde tenemos el más importante, que es la esclerosis múltiple, pero no olvidar que la afectación a nivel del nervio óptico, del tronco y de la médula espinal puede ser característico de los otros diagnósticos diferenciales también. Es importante detectar en el paciente la actividad de la enfermedad, tanto por imágenes como por clínica, porque eso nos va a llevar a la discapacidad. Que una enfermedad desmielinizante esté activa no significa solamente que tenga lesiones activas a través de la resonancia, sino también que tenga una actividad lesional, se puede adherir a su forma clínica. Paciente que tiene recaída remisión pero que no tiene lesiones activas, estamos hablando de que una enfermedad está activa. La neuritis óptica secundaria, neuromielitis óptica, suele ser más grave y tener una peor recuperación visual que la que afecta a esclerosis múltiple. Identificar a los pacientes de mal pronóstico, sí, porque se van a beneficiar obviamente de un tratamiento mucho más invasivo e intensivo para evitar la discapacidad a largo plazo.
La importancia del paciente en manejo en guardia, saber diferenciar los tipos de lesiones para no confundirlos, por ejemplo, una ACV con una enfermedad desmielinizante, ¿sí? Entonces es muy importante el reconocimiento de las imágenes y para poder diferenciarlas en la guardia, y es importante trabajar en equipo para que podamos arribar a un buen diagnóstico y acompañar al paciente con enfermedad desmielinizante. Bueno, gracias. No, le quería preguntar en cuanto al pronóstico y a la expectativa de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Tienen una expectativa de vida menor a 5 a 10 años de un paciente sano, ¿sí? Son 5 a 10 años. Sí, la chica del ejemplo es una chica muy joven, sí, obviamente un debut de una paciente casi pediátrica, sí, tiene 16 años, tiene lesiones de mal pronóstico porque tiene una afectación encefalomedular, sí. Al día de hoy está cumpliendo con un tratamiento de modificador de la enfermedad, que es un inmunosupresor, que es el natalizumab, y está con una mejoría de las lesiones. Se han hecho controles de las imágenes y hay mejoría de las lesiones, no están activas, no tiene actividad lesional, algunas lesiones han bajado su aspecto inflamatorio, ¿sí? Y es una paciente que puede ser, obviamente, el diagnóstico ahora temprano y no volver a tener recaídas, remisión. Tiene un mayor pronóstico de empeoramiento porque no recuperó completamente la remisión de su foco de inestabilidad, de ataxia. Cuando vemos un paciente que tuvo un cuadro atáxico y que de vez en cuando exacerba, ya sea por un empeoramiento clínico, pero que no hay lesiones activas, ¿sí? Una paciente de 16 años con un componente emotivo y de nerviosismo importante que ante un examen viene toda moviéndose porque altera otra vez la marcha, pero se hacen controles y no hay lesiones activas, entonces queda como una recaída, un brote de remisión donde su remisión fue parcial, pero yo considero que esa remisión parcial tiene que ver con que no atacamos a tiempo la actividad de la enfermedad cuando ya empezó con el cuadro de inestabilidad y nadie le daba bolilla porque me dice, yo no podía subir las escaleras y me ayudaban y me decían, no, te estás quejando, no, nada, llevó un año. Entonces, todo eso lleva a la esclerosis múltiple, comienza como un cuadro inflamatorio, pero al progresar la enfermedad en los años, esa inflamación se vuelve en neurodegeneración. Y esa neurodegeneración es lo que hace las cicatrices gliales, la esclera, la esclerosis, que justamente lleva a que justamente se dañen las fibras y que quedemos con el déficit residual si no tuvimos una buena tratamiento con corticoterapia o si no tenemos un buen tratamiento invasivo que nos lleve a mejorar la discapacidad a largo plazo. Son pacientes que por lo general una esclerosis múltiple maligna lleva a la muerte, ¿sí? Por lo general comienzan bastante mal este tipo de esclerosis múltiple, pero difícilmente un paciente se muera por esclerosis múltiple, ¿sí? Son pacientes que pueden vivir con una discapacidad durante toda su vida, pero viven entre 5 o 10 años menos que el resto de la población. Cuando dudamos del diagnóstico, cuando las lesiones no son características, no son típicas y nos hacen pensar en que el diagnóstico puede ser de otra causa. Por ejemplo, en esta paciente tenía lesiones que no eran pequeñas, no eran características de una enfermedad desmielinizante típica, como pequeñas periventriculares, bastante importante a nivel del tronco, y eso nos tiene que hacer sospechar en otros diagnósticos diferenciales, más en esa edad, como por ejemplo ADEM o Fantimov, y se pide una resonancia 3.0 Tesla justamente para ver mejor la calidad de las imágenes y otros cortes que no vemos con 1.5, ¿no? Y que nos ayudan y nos apoyan al diagnóstico. Una vez que pedimos una resonancia 3 punto Tesla, por lo general yo después sigo a los pacientes con un 3 punto Tesla, ¿sí? Porque no hay, como me enseñó el doctor Sartori, no hay manera de medir la resonancia de 1.5 a 1.3 de lesiones que perdemos en esa resolución. Pacientes que, digamos, que aparecen por ya diagnosticados, ¿no? Así puede ser que aparecen con síntomas muy
que por ahí le hacen una persona y no ven una persona en la que podrían claro, y no aparece una lesión en el paciente requiere decir, algo visual importante, o sea, uno le daría tratamiento a ese paciente, o esperaría en realidad tener una reserva o ser usado, o sea, Interpretas que el paciente tiene un brote, no es un déficit motor que viene empeorando, o el paciente comenzó con un síntoma motor en menos de 24 horas. Paciente que piensa como Bien, si el paciente tiene un brote, exacto. No todos los brotes se tratan, ¿sí? Los brotes que se tratan son los brotes que causan discapacidad, por ejemplo, el déficit visual, ¿no? Un déficit motor o un déficit sensitivo y vegetativo, ¿sí? Que no mejora, que el paciente no puede mover el brazo porque tiene calambre, porque tiene alteración sensitiva o porque perdió la fuerza, ¿sí? Un déficit motor. Entonces, si vemos que las imágenes no tienen lesiones activas, el paciente tiene un brote clínico, ¿sí? Se considera una recaída, ¿sí? Se considera como una recaída, de remisión y va a responder a corticoides seguramente. Por eso le dan corticoides para que resuelva. Pero esos síntomas tienen que durar más de 24 horas. Tenemos que excluir otras causas, primero un sedimento de orina, evaluar que no sea un pseudobrote, hablamos, pero sí se pide la resonancia siempre es mandatoria porque hay que ver si no solamente está la patología activa a nivel clínico, sino también en imágenes. Pero sí se pide la imagen sí o sí.